Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Caídas y Logros. Hoy tengo a un invitado cuya vida demuestra que el éxito no nace del privilegio, sino nace del hambre de construir algo propio. A los 18 años, con solo una caja de zapatos y una decisión firme, dejó la CDMX para empezar desde cero en Torreón. Y desde ahí comenzó una historia marcada por liderazgo, visión y una resiliencia imparable. Incluso logró escalar una empresa de 90 empleados a 5,000. Pero como sabemos en este podcast, ninguna historia está completa sin sus caídas. Aún así, siempre decidió levantarse y seguir, porque como él dice, eres quien eres por el tamaño del hambre. Además, durante 16 años fue dueño de su propia empresa de maquila y como todo ciclo, también llegó a su fin. Pero lo más sorprendente es que volvió a reinventarse, ya que hoy inicia un nuevo camino con un proyecto completamente distinto, una granja avícola. Prueba de que quien tiene hambre de crecer nunca se detiene. Vamos a escuchar una historia de un hombre que no teme empezar de cero, que ha caído fuerte, pero que también ha logrado construir en grande. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Entre Caídas y Logros. Gracias a ti por la invitación. Es para mí un placer poder compartir parte de lo que he hecho en mi vida, y ahora que tenemos la oportunidad de estrenar año, pues no hay nada mejor que trabajar para que las cosas sean mejores que lo que ha pasado hasta ahorita. Muchas gracias. Muy padres tus palabras. Y me encantaría arrancar con una frase que tú tienes. Eres quien eres por el tamaño del hambre. Platícame cómo surge esta frase y qué trae de fondo. Mira, honestamente la frase no tiene un origen en particular. Es más bien una reflexión a estas alturas de mi vida. Y es algo que me encantaría platicar en este espacio porque creo que hay muchísimas cosas que aprenderte. Y justo me gustaría remontarme a esta parte de tu vida que a tus 18 años dejas la Ciudad de México por irte a otra ciudad. Platicábamos en una llamada cómo fue un poco esa decisión, pero ¿qué miedos tenías? ¿Qué sentías? O sea, porque al final del día son cambios radicales, ¿no? De entrada el clima. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a dar ese paso y cómo superaste eso? Mira, honestamente la razón de salir de la Ciudad de México tiene un origen familiar. Procedo de una familia muy humilde, con un matrimonio completamente desunido, y pues las cosas se hacen más difíciles. Voy a la escuela, estudio primaria y me doy cuenta que la escuela no es lo mío. Y no es lo mío no porque yo no fuera capaz de tener buenas calificaciones, sino porque se me hacía que había cosas que no eran del todo indispensables para salir adelante. Estoy hablando de un niño de 11 años, ¿sí? Y pues así crecí después de 11 años y de dejar la casa paterna a andar en la calle y aprender en la calle cosas que, si eres inteligente y tienes por naturaleza ciertos principios, eso te saca adelante. Y en esa época, por ejemplo, cuando empezaste a recorrer ese camino, ¿qué te decían tus padres o qué te transmitían el tema de dejar ahí la escuela? Mira,
La verdad es que, como te expliqué al principio, la desunión que había entre mis padres para mí no representaba nada. Entonces yo hacía lo que yo quería y me fui a vivir a la casa de un amigo. Y el amigo me dijo que su tío necesitaba a alguien que trabajara para él, que trabajara para él y pues acepté y fui a trabajar de muchas cosas, ¿sí? ¿Qué hacías? Cuidaba animales, caballos, vacas, y el tío me enseñó a hacer todas esas cosas. Y entre las cosas que me enseñó a ser responsable, porque pues fue el principio de entender que en la casa no había ni un padre responsable, ni una madre que tuviera el carácter para poder guiar la casa. Y no, para nada quiero decir que, pobrecito de mí, que no tuve la oportunidad de tener una familia unida, ¿verdad? Dios quiere que las cosas y que tu vida sea de esa manera y así va a ser. Y entonces, pues, hay que caminar y caminar y caminar y afortunadamente yo no tengo vicios, nunca he sido drogadicto, no, sí, todo ha sido trabajar, esforzarse y tener hambre, sí. Wow, qué buena historia. Y antes de llegar a ser este emprendedor que eres y tanto crecer empresas como tener la tuya, ¿cómo aprendes a manejar el dinero en esa etapa tan chica de tu vida? O sea, ¿cómo empieza a hacer ese contacto con el dinero y a lo mejor ya podías comprarte cosas o cómo funcionaba en ese tiempo? Mira, en ese tiempo voy a dar un salto de los 12 a los 18. De los 12 a los 18 una novia escogió irse a estudiar a la preparatoria porque su padre le dijo, ese novio que tienes no tiene oficio ni beneficio, así que si quieres ir a la preparatoria, tienes que dejar al novio. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Mi papá me mandó que me fuera a la escuela y no quiere verte más. Entonces yo dije, ¿pero tú qué contestaste? No, pues que quiero ir a la escuela. Entonces, para mí fue un golpe muy fuerte porque tenía un poco menos de 18 años y empecé a buscar qué hacer, pero qué hacer con mi vida en serio, porque lo que había hecho con mi vida en ese entonces era pasar de un oficio a otro oficio e ir ganando un poco de dinero y nada en serio. Y entonces un, un amigo me recomendó que fuera a visitar a un conocido de él en la Secretaría de Hacienda, en la Ciudad de México. Y entonces empecé a visitarlo y me dijo, pero ¿cómo quiere que lo recomiende si tiene 18 años y apenas terminó primaria? Está equivocado. No puedo darle esa oportunidad. Es que si usted me da esa oportunidad, yo le puedo demostrar que, créame que no puedo. Pero creo que hay quien no acepta un no por respuesta. Y yo soy el tipo de personas que no acepto un no por respuesta. Y fui, hasta que, pobre hombre, lo canté y me dijo, Jorge, he hablado con 3 personas diferentes, de 3 ciudades diferentes, y
nadie muestra ningún interés. Entonces dijo, hay una persona que es muy, muy amigo mío y le pedí como favor personal que me ayudara. Y me ha ayudado. Entonces ahora tú tienes que elegir a dónde te quieres ir. Y ahí, ese fue el momento de veras que cambió mi vida y me dieron a escoger entre Torreón, Campeche y Ciudad Obregón. Y en mi rudimentaria geografía, Torreón era lo más cercano a la Ciudad de México, porque al fin de cuentas soy chilango, ¿sí? Entonces, pues escogí Torreón. Y heme aquí que estoy cumpliendo 50 años de vivir en La Laguna, en Torreón. ¿Y cómo fue esta transición de comenzar a explorar el tema de las maquilas? Mira, trabajé 14 años en Hacienda. Un día llegó un contador y nos dijo a las personas que ya teníamos un puesto calificado como político que teníamos que entregarle nuestra renuncia si no teníamos una carrera profesional. Y esa tarde llevé mi renuncia a la oficina del administrador. Y entonces nuestro ya era casado y ya tenía 2 hijos y entonces mi esposa y yo nos dedicábamos a dar pláticas en la iglesia y en una de esas pláticas estaba el dueño de la maquiladora y cuando se terminó la plática me dijo que pues que quería tener relación conmigo, que le había gustado mucho y para mí en aquel entonces no era nada extraordinario compartir algo de la relación y compartir algo de la religión y bueno, terminé trabajando 20 años en la empresa y en esa empresa cuando llegué y me dijeron que me iba a hacer cargo de la planta, pues llegué a aprender con 90 empleados y después seguimos creciendo y creciendo y creciendo y pasaron acontecimientos importantes en nuestro país, se firmó el Tratado de Libre Comercio, nacieron más y más oportunidades y crecimos y crecimos y crecimos hasta llegar a 5,000 empleados. Para entonces, bueno, ya Jorge ganaba en dólares, Wow. no ganaba en pesos y Jorge tenía prestaciones para su casa que no tenía nadie. Qué brecha tan importante hubo ahí. ¿Y qué maquilaban? O sea, ¿se especializaban en algo? Jeans. En jeans. Sí. Tuvimos más de 12 marcas diferentes produciéndose en la planta. El 100% de la producción era exportación. Wow. Y en números aproximados, ¿cuántos jeans hacían al mes? Hacíamos 1,400,000 jeans al mes. 350,000 jeans por semana. Eso fue lo que llegamos a hacer. Sí. Órale. Y supongo que ahí aprendes muchísimo en todos esos años. ¿Y qué te lleva a fundar tu propia maquila? Sí, por cuestiones familiares el matrimonio pues se estropea y la decisión fue separarnos.
nos separamos y entonces yo decidí irme bueno, primero dejar la empresa y después un grupo de salvadoreños me invitó a abrir una planta en Nicaragua y esa fue la segunda aventura que probé, que con la primera solamente fue el trabajo muy, muy duro. En Nicaragua trabajé cerca de 3 años, el contrato era solo por 2 y no me dejaron que regresara hasta que no concluyera el proyecto. Y lo concluí cerca de 3 años y regresé a la laguna porque yo no, desde que llegué a esta tierra en 1975, te digo que estoy cumpliendo 50 años de vivir aquí. Y empezamos un colaborador, socio, amigo, y yo lo invité a que abriéramos nuestra propia empresa y abrimos una empresa de 12 empleados y empezamos a producir con muchas limitaciones. Había mucha experiencia, pero muchas limitaciones. Pero limitaciones en el sentido económico, de empleados o de todo. Todo principalmente económico. Y entonces crecimos de esa docena de empleados a 2,400 empleados en 4 naves, 4 plantas diferentes propias. Y entonces las cosas fueron muy diferentes. ¿Y este crecimiento cómo se da? O sea, porque al final del día entiendo que podemos tener un alma emprendedora y decir, quiero mi propia maquila, empezamos con 2 empleados, pero muchas veces nos enfrentamos los emprendedores, y es parte de la idea de este podcast, a explicar un poco cómo es que se crea ese camino que puede ser viable. Aquí hubo un apalancamiento con algún banco para algún préstamo y empezarlo, fue recurso propio. ¿Qué es lo que se vio para aperturar de entrada la maquila y después crecerla a un volumen increíblemente grande? Sí, mira, principalmente el hecho de decidirte a ser emprendedor es decidirte a que lo puedes intentar muchas veces y lo puedes conseguir. Al principio, obviamente nadie tenía la mínima confianza en nosotros, pero los clientes valoran realmente la formalidad, la seriedad, la responsabilidad, y los mismos clientes son tus financieros en un principio. Y después tienes la oportunidad de tener activos que por su valor te acercas a los bancos, y los bancos pues te respaldan. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Nos respaldó bancos, nos respaldaron los clientes y nos respaldaron, por ejemplo, arrendadoras con las que compramos máquinas increíbles. Si te dijeran lo que podíamos secar un día de trabajo en una máquina que compramos, es como empezar un sueño. Podíamos secar 25,000 pantalones. ¿Diarios? Diarios.
en esa máquina. Pero un día dijimos, si solo tenemos 10, ¿para qué la prendemos? ¿O para qué la prendemos unas horas? Y entonces ahí empezó la debacle de no tener el trabajo suficiente, porque México dejó de ser competitivo, México dejó de tener esa fuerza laboral, por muchas razones. Probablemente pudiera ser regalarle el dinero a la gente, que es una equivocación terrible, aunque con eso se logren colocar en posiciones muy ventajosas los gobiernos, y no digo solo México, muchos gobiernos se logran colocar de esa manera. Pero entonces, o sea, eso fue como parte de, pues no la caída, sino más bien la transformación a un cierre de la maquila, pero en este lado, ¿sigue siendo hoy por hoy rentable tener una maquila o ya con estos problemas que estás mencionando ya es muy complicado o tienes que ser, o sea, ¿cuántas maquiladoras en el país realmente existen tan fuertes? ¿O ya es como un monopolio? O sea, ¿sí se puede competir todavía ahí o ya está muy complicado? Mira, sí se puede, pero está muy complicado. O sea que tú necesitas tener una relación muy firme con ciertas marcas, porque ahora tú buscas en las tiendas, en los pantalones de mezclilla, y muy pocos pantalones están hechos en México. Turquía, Bangladesh, China, ellos son los que tienen la mano de obra barata. ¿Pero eso es igual a menor calidad? O sea, lo que entiendo es, se pueden estar peleando por precios y no darle la oportunidad justo a la mano mexicana por irse a otro país como Turquía y decir, bueno, si tú me lo vendes a tanto, pues mejor contigo aunque sea de menor calidad o cómo funciona. El problema es que la calidad, los dueños de la calidad son las mejores marcas. Entre mejor sea la marca, es dueño de la calidad, y ellos sí pueden hacer en México. Hacer en México, nunca les vamos a ganar en el aspecto económico, pero sí les vamos a ganar en tiempo. Estamos a unas horas del mercado más grande del mundo, y China está a meses en barco para surtir, y ellos siguen siendo más baratos. Claro. Y una pregunta, si tuvieras que empezar desde cero una maquila, imaginemos hoy por hoy, tienes todo en bandeja de plata. O sea, tienes el recurso, tienes para empezar los empleados, etcétera. ¿Qué harías diferente como para mejorar lo que ya tenías antes? Te voy a decir algo que es hasta cierto punto penoso. La mano de obra mexicana se ha devaluado. Sí, cada día es más difícil tener empleados. Hace un rato hablábamos de la cuestión de la puntualidad. Pues ahora ningún empleado llega a tiempo. Los empleados que tuvimos en aquellos tiempos eran gente que tenía valores, que tenía fuerza de voluntad para salir adelante, y ahora la juventud está perdida en los celulares, en las conversaciones improductivas, y yo no digo que sea en todos los ramos de la industria, pero en la industria maquiladora
están perdidos, ¿sí? No quieren trabajar. En las familias con de 5 que viven, con 3 que reciban la dádiva del dinero gratis, ya no necesitan trabajar. Pero en cuestión de este negocio que me parece muy, muy interesante, o sea, también entiendo que la vida y los costos de vida se han incrementado, ¿cierto? O sea, este tema de que ya cuesta más la canasta básica, etcétera. ¿Va alineado con lo que también los trabajadores perciben o no? Porque hoy por hoy, y me gustaría entrar a este tema de si qué tanto puede valer un título universitario o no, el punto es que creo yo que también ya hay profesiones en donde se puede ganar mucho más dinero, sin tener una licenciatura. Porque hay veces que hay trabajadores, y esto me consta, no lo digo por al azar ni nada, ahora que estoy experimentando con un tema de remodelación y venta de casas, yo veía que incluso mi cuadrilla ganaba más que un egresado de una muy buena universidad. Y me llamaba mucho la atención porque es como, ¿cómo puede hacer más dinero esta persona? Y sin demeritar ninguna profesión. Simplemente estoy hablando de lo que para muchos puede valer. Yo soy fiel creyente que el tener estudios te da herramienta y estructura y ha sido quizás lo que me ha traído a donde estoy hoy, además de activar pues mi círculo generalmente social y apoyarme de ellos. Pero en este tema específico de la maquila y de estos trabajadores que me describes, ¿qué crees que suceda ahí? O sea, que se están yendo a otras profesiones donde ganan un poco más o ganan y de repente dicen, perfecto, ya una semana no quiero y luego regreso. O sea, ¿cómo funciona ahí? Principalmente es que la mano de obra en la industria maquiladora, en los jeans, que es en lo que yo puedo opinar, no puedo opinar en todo, porque no soy especialista en todo, pero en los jeans hay operarios que ganan 4,000 pesos a la semana y hay gente que con eso no paga su carrera, por ejemplo. Sí, es mucho más cara la carrera que los 4,000 pesos que gana. Entonces, ¿para qué estudia? Si va a ganar 4,000 pesos, si se vuelve un operario eficiente, capaz. Hay operarios que trabajan dobles turnos por gusto, pero por gusto de ganar el doble de salario. Y tú dices, es que el gobierno quiere que que se reduzca la jornada laboral. Ah, sí, se va a reducir la jornada laboral. Y entonces los empresarios, los emprendedores, les va a costar más cara la mano de obra y van a tener que pagar más por una mano de obra que no es productiva. ¿Y entonces qué haces en esos casos? Bueno, le decía que el chiste del emprendedor es buscar qué es lo que realmente te va a hacer tener dinero, porque para tener dinero no es suficiente estudiar mucho. Claro, pocas personas muy brillantes, con carreras muy sobresalientes, sí hacen dinero, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo hacer dinero de vivir en crisis? Bueno, pues encontrar nichos de mercado donde puedas hacer algo, donde logres que que la debilidad
de, de lo que te representa un trabajo, te dé el poder de decir, bueno, ok, yo voy a dedicarme a esto o aquello, siempre y cuando sea honesto, porque hay otra manera de hacer dinero en nuestro país y eso está rodeado de deshonestidad, de delincuencia, sí, ahí es donde realmente hay dinero. Los que queremos tener dinero de manera honesta, tenemos que buscar medios honestos, negocios donde seas agresivo, donde seas muy trabajador, donde realmente dediques tu tiempo a salir adelante. De acuerdo, totalmente. Y de trabajar con 2 empleados iniciando la maquila a pasar al tope máximo de empleados, ¿cómo tuvo que desarrollarse y cambiar tu liderazgo? Porque pues no es lo mismo tratar con 12 personas a cientos y cientos de personas en tu empresa. Ahí, ¿cómo te fuiste formando o cómo fuiste aprendiendo y de dónde fuiste aprendiendo las bases para ser mejor? Mira, el ser líder va de la mano con ser empresario. No puedes tú ser un mal líder y ser un buen empresario. Va de la mano, entonces tú tienes que ser muy claro en lo que la gente, en lo que le vas a pedir a la gente. Y a la gente, pues, le tienen que quedar muy claras lo que estás buscando, las metas que estás buscando. Y si alguien no responde, tienes que cambiarlo, porque te va a contaminar la otra parte del equipo. Y entonces el líder tiene que tener esa habilidad, quitar de el grupo lo que no sirve. Y si no tienes ese valor y no tienes ese, también es un hambre de soñar con que puedes tener un equipo muy bueno. Hay veces que se te ocurren cosas porque ser líder es indispensable estar un poco loco. Si no estás loco, no vas a salir adelante. Se te ocurren cosas, ideas, haces que las gentes crean en ti. Fuera de cámara te comentaba que así poníamos en práctica muchas cosas extraordinarias. Por ejemplo, ahora ni pensarlo, lo que yo hacía en aquellos años de 1995, 96, no aceptaba gente con pelo largo, greñudos, para que quede claro. No les permitía usar gorras dentro de la planta y no admitía gente tatuada. ¿Sabes qué pasa ahora? Hacen lo que quieren. Se tatúan la cara, o sea, antes les daba vergüenza y se tatuaban lugares escondidos. Ahora se tatúan, se dejan el pelo largo, se usan gorra. La autoridad se ha deteriorado y el liderazgo se ha empobrecido. Sí, se ha empobrecido y entonces si queremos ser líderes, tenemos que ser fuertes. ¿Y cómo te das cuenta cuando puedes ser un líder? O sea, ¿en qué parte de tu vida descubres creo que este camino de liderar gente, liderar un equipo, me puede llevar lejos o me puede sacar de esta zona? Yo descubrí que yo podía ser líder cuando yo daba una orden y la gente
la respetaba, la atendía, pero porque yo los convencía. Por ejemplo, algo que siempre me han como reconocido es que yo ponía a hacer a la gente antes de entrar a trabajar, los ponía a hacer aeróbics y hacíamos grupos de 2.500 trabajadores, unos enfrente y otros en el patio trasero, porque solamente así cabíamos todos. Y hacíamos aeróbics. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos, 15 minutos y rompíamos la rutina y muchos tiraban sus problemas. Mucha gente que yo me encuentro ahora después de tantísimos años de trabajar juntos con ellos, me los encuentro y ya no los reconozco y ahora yo los veo, yo creo que me sigo viendo igual. Y es que usted me enseñó a hacer esto y me enseñó a hacer lo otro. Entonces es algo que a mí realmente me satisface mucho, me llena de gusto encontrarme una gente y de verdad me siento muy conmovido de encontrarme jovencitos y decirme, le voy a mandar la foto de mi papá para que lo vea cómo era cuando trabajaba con usted. O sea, la señorita ya la hija ya volvió a trabajar conmigo y su papá le recuerda que yo le enseñé, que yo le expliqué, y de ahí ingenieros, supervisores, eh, buscaban la manera de ofrecerme trabajo. Una gran ventaja que te da a convertirte en líder es que creo que nunca más vuelves a batallar para conseguir un empleo. Yo no he batallado para conseguir un empleo. Wow. Y todas estas ideas de básicamente de salir del molde, ¿no? O de lo convencional, en este caso de hacer ejercicio antes como del turno laboral. Sí. Uh-huh. ¿Ahí te inspirabas de alguien? ¿Alguien lo viste como algún mentor? ¿O de dónde aprendiste o adquiriste estas pues habilidades de liderazgo? Mira, hay una persona que siempre fue como una inspiración para mí porque el tamaño de su confianza me comprometió. Y me comprometió porque no me quedé con la primaria, ¿verdad? Intenté entrar a estudiar a una escuela nocturna secundaria y no soporté a los maestros, no soporté que los profesores no tuvieran carácter, que, que ellos mismos no fueran capaces de llegar puntuales a las clases, cosas que a mí me parecían, digo yo, ya para entonces tenía 22, 23 años, ya tenía 2 años de casado y todavía le andaba buscando. Entonces dije, no, es que no es por aquí. Tengo que brincarme todo esto que no sirve y entonces la persona a la que me refería era el dueño de la empresa y él me decía, pues si quieres estudiar algo, pues estúdialo. Y fue así como estudié en el Colegio de Graduados en alta dirección con el licenciado Miguel Ángel Cornejo en la Ciudad de México, todo pagado por la empresa. Y después de lo que pasó con la empresa, querían sacar el caso de la empresa
y ¿Cuál? 7 leguas. 7 leguas. Y me invitaron a que estudiara el programa AD2 en el IPADE y terminé el programa en el IPADE, el AD2 y bueno, el caso no salió no se integró a los programas porque pues había que competir con empresas increíblemente importantes. El IPADE tiene como caso de éxito Bimbo, tiene como caso de éxito empresas internacionales como empresas de paquetería y de Federal Express, casos que podría platicártelos porque los estudié y cosas que tú dices, pues, ¿cómo es posible que el IPADE se haya pensado siquiera en nosotros, ¿no? Sí, o sea, creo que tan solo el hecho de estar en esa mesa Así es. es un privilegio. Sí. ¿Y qué pasaba por tu cabeza de pensar en el, pues en el niño, en el chavo, en el joven que no terminó pues la secundaria, a después estar enfrente de una institución tan importante como es el IPADE, mostrando un caso de éxito? O sea, Y estudiando, además. y estudiando. O sea, ¿ahí qué pasó por tu cabeza? O sea, ese pues, contraste que pasó. Sí. Mira, yo creo que hay cosas que algunas veces me tocó cerrar un simposium de el Tecnológico de La Laguna o dar una conferencia a los ingenieros de el Tecnológico de Monterrey, aquí en La Laguna. Me tocó asistir a cursos al Tecnológico de Monterrey, porque yo ya no me detuve, ya continué preparándome y lo que pasó por mi cabeza es que no iba a haber nada que me detuviera. ¿Sí? No te puedo decir que me siento Superman y que soy un superhéroe. No, creo que gozo de una buena reputación, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y eso me llena de mucho orgullo. Y mis hijos, pues también se expresan bien de mí, aunque yo no esté. Eso es también algo muy satisfactorio, ¿verdad? Qué increíble, qué increíble. Y después de todo este recorrido de, pues, haber decidido, porque hay una frase muy trillada que dice, decidir es renunciar, y estoy totalmente de acuerdo en ello. Entonces, de salirte de tu casa, de comenzar a trabajar, de crecer una empresa, luego tener la tuya, y ahorita pasamos al siguiente, que es un nuevo emprendimiento, pero en este recorrido, hoy por hoy y a las nuevas generaciones, porque el tema del emprendimiento creo que hoy está muy de moda y creo que está muy pues emprende y te va a ir muy bien y nada más es mentalidad, y sí creo que mucho tiene que ver con tu mentalidad, porque pues, si no estás bien arriba está muy, muy complicado, y la inteligencia emocional, etcétera. Pero ¿tú crees que el ser emprendedor es para todos? Desgraciadamente no. El emprendedor, como te dije, va muy de la mano con el tema del liderazgo. Sí, el líder tiene que estar loco. Loco para creer que puede hacer cosas, y el emprendedor tiene que ser parte de esa locura. ¿Sí? Jugármela con lo que tenga. No importa si es mucho o es poco. ¿Sí? A veces a algunos les estorba la edad.
Yo tengo 68 años y todavía creo que puedo hacer cosas importantes en mi vida, ¿sí? Y es, y es precisamente de donde sale esa fuerza de espíritu y de carácter para que hagas una familia, para que hagas dos familias. Sí, hay muchas cosas que coinciden, pero coinciden porque alguien las hace coincidir. Alguien pone en su lugar ciertas cosas y las hace coincidir. Totalmente de acuerdo. Y también soy fiel creyente que algo que mencionaste es el emprendedor se agarra de lo que tiene en ese momento. Y eso creo que es parte de las personas que están dudando todo el tiempo o repensando la idea y no la ejecuta. Yo siempre hablo cuando alguien me pide alguna opinión y les digo, es que de pensar es pasar a la acción, porque si no te puede llevar una semana, un mes, un año, 2 años y luego volteas y dices, ay, si hubiera empezado o qué pasa si otra vez y otra, y así se sigue en toda la vida. ¿Tú cómo desarrollaste este sentimiento de ejecutar? ¿Por qué? Porque ahora viene un nuevo emprendimiento totalmente diferente a lo que ya tenías, que es una granja avícola. ¿Cómo, ahora cómo pasas a una idea de hacer jeans a una granja? O sea, ¿por qué? ¿Cómo fue esa idea? Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en que la persona más solitaria en el mundo es el empresario. Sí, está solo. Sí, porque lo único que encuentras es obstáculos y obstáculos y obstáculos y nos y nos y nos. Y entonces yo aprendí el no, siempre está presente. Yo necesito un sí, sí. Y les digo a mis colaboradores, no, no, no me digan que no se puede, sí, porque yo maté al no se puede, sí, y lo enterramos y si te dijera que hicimos todo toda una ceremonia con un ataúd y los hice que escribieran en una hojita las cosas que tú crees que no has podido dejar de hacer y los hice que lo escribieran y lo guardamos y ahí está enterrado, no, no es que desapareció, ahí está enterrado y mucha gente cambió, ¿sí? Entonces, solo es acostumbrarnos a no aceptar un no. No hay un no por respuesta. No puede haber. Sí. Y así es como surge la idea de ahora emprender en un tema de granja avícola. Surge el tema, te voy a decir por qué. He visto varios jóvenes que se inspiran para poner una granja avícola. Y empecé a estudiar las granjas avícolas y hay granjas que no te la crees. O sea, hay granjas avícolas de millones de gallinas. No se enferman, no se... O sea, cuando su vida útil termina y tienen un fin y punto, se acabó. Y entonces, pues, esa es parte de la idea. ¿Y qué es lo que más te entusiasma de tener esta granja? Porque al final del día son dos negocios completamente distintos, como lo mencionábamos, pero ahí, aparte de la plática que tuviste acerca de, pues, de las vacas o de las gallinas, etcétera, ¿qué ves? Porque algo te debe de gustar ahí. Yo soy un fiel creyente de que hay cosas que debemos de hacer a lo largo de nuestra vida para ganar dinero. Y eso nos puede llevar a tomar decisiones como emprender y tal vez estar un poquito haciendo las cosas que nos apasionan. Pero
coincido que el emprendedor de repente puede dar giros muy abruptos y que para la gente que no lo ha experimentado puede ser como, híjole, pues es que yo creo que no le funcionó nada de acá y ahora están experimentando acá, cuando es lo contrario, es, no, me estoy llenando de experiencias y estoy abriendo y cerrando varias empresas porque este ciclo pudo haber terminado y terminó muy bien, ahora quiero abrir esta nueva y quiero ver hasta dónde me lleva. Entonces, creo que es parte del aprendizaje. En esta nueva aventura, ¿cuál es el enfoque de Jorge y hacia dónde quiere ir y hacia dónde quiere llevar este nuevo emprendimiento? Mira, yo tengo 5 hijos y creo que la mejor forma de, de dejar una herencia no es solo darles una buena carrera o eh, este, mandarlos de viaje a todos los lugares donde puedas, ¿no? Eso, como que eso es la parte fácil, sobre todo si tienes recursos, ¿sí? Es la parte sencilla. Pero ahora hay que enseñarlos a que sí se puede, ¿sí? Tengas la edad que tengas y estés en el lugar donde estés. Entonces, para mí este nuevo reto eh, va de la mano con mis hijos, ¿sí? Vamos a hacer esto y vamos a tratar de conseguir esto y vamos y vamos y vamos. Entonces, uno sabe que a los 68 años casi te acabaste la botella de vino, ya queda muy poco. Bueno, quién sabe, con la medicina moderna de hoy en día ya se dice que podemos llegar a superar los 100 años. Entonces, Pues sí, pero hay que cuidar las condiciones, ¿no? Yo me siento muy bien, no tengo ninguna enfermedad, físicamente me siento muy tranquilo, no quiere decir que otra vez me sienta Superman y que todo va a pasar, no. Lucho por hacer ejercicio constantemente. Mi despertar es a las 4:40 de la mañana para ir a nadar. Nado 700, 800 metros diarios. Entonces todo eso va de la mano, una cosa con la otra. Y hay que conjuntarlo. Y si no lo conjuntas, pues entonces nunca vas a sentir el placer de que un pantalón te quedó grande, que una playera te quedó grande, que te sientes bien, que dejaste de fumar hace mucho y no volviste a tomar un cigarro para nada. Es ser diferente, ¿sí? Convencerte de que puedes ser diferente. y si aplica aquí el tema de que a lo largo de tu vida como emprendedor en todos estos años, que vaya que has tenido una trayectoria impecable e impresionante, el tema de quién te rodea influye, porque también hay una frase que es, eres el reflejo de las 5 personas con las que te juntas. ¿Qué opinas? Definitivamente sí. Y insisto y soy fiel creyente de que si una de esas personas con las que me junto saben, se expresan eh, bien de mí, entonces quiere decir que realmente estoy haciendo las cosas como, como nos gustaría que nos saliera nuestra vida. Yo no cambiaría nada de mi vida en este momento. Sí, a esta edad no diría, volvería
a bolear zapatos a los pies del Ángel de la Independencia. Wow, qué historia. Oye, Jorge, para ir cerrando, me gusta mucho hacer una pregunta que es, ¿qué parte de tu vida es clave para entender quién eres hoy? Definitivamente es ganarte la confianza de las personas. Si tú me pidieras que trajera a 5 personas aquí, traería a mi esposa, traería al dueño que creyó en mí cuando yo no sabía nada de pantalones, y creyó en mí hasta el último momento. Entonces, esas personas, esa parte de que alguien confía en ti, si tienes valores claros y bien centrada tu cabeza, la confianza tiene un poder extraordinario. Wow, pues la verdad es que me parece interesante. Creo que vamos a necesitar otro episodio para seguir contando tantas experiencias porque, wow, podrías hacer un libro. ¿Nunca has pensado en sacar un libro? Esa pregunta me la han hecho como 20 personas. Tengo que hacer un libro antes de que Diosito tome una decisión diferente. Sí, Sí, creo que tengo sin que duda. hacerlo. Sin duda, sin duda. Pues Jorge, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio, por haber venido a mi podcast. Y de verdad es increíble tener personas tan admirables como tú y vas a ver que vas a tener un gran éxito en este nuevo emprendimiento con la granja. Bueno, vamos a probarlo y bueno, en algún momento te diré si lo logramos y aquí está, ¿verdad? Claro que sí, eso estaremos hablando la siguiente ocasión. Si Dios quiere. Pues muchas gracias por quedarse hasta el final en este episodio de Entre Caídas y Logros. Nos vemos en la próxima.